En la práctica de tiro parabólico se utilizó un cañón impulsado por resorte, puesto a un ángulo de 45 grados para observar el tiro parabólico, es decir, el movimiento en parábola. Lo que se quiso hacer como objetivo general es obtener la distancia recorrida horizontalmente por la pelota o por el proyectil de dos maneras, de forma experimental y de forma teórica, y luego utilizar ambos valores, compararlos y obtener un porcentaje de error utilizando ambos valores. Las metas específicas de este experimento fueron, número 1, establecer un punto de origen en nuestro sistema coordenado y poner el cañón en ese lugar. Después ponerle 2 fotocompuertas en la salida de la pelota para poder luego medir la velocidad inicial. El segundo objetivo específico fue realizar este proceso 8 veces para obtener diferentes valores de distancia y luego promediarlos. El tercer objetivo específico fue medir la distancia entre las 2 fotocompuertas y utilizar el Smart Timer para obtener la velocidad inicial. Y número 4, tuvimos que hacer los cálculos teóricos y compararlos con los experimentales usando la fórmula de porcentaje de error. Para comenzar a explicar el tiro parabólico es importante definirlo. Se define como el movimiento generado producido por una velocidad inicial y formando un ángulo. La curva que se forma se llama parábola. Esta parábola depende de la velocidad inicial, el ángulo del cañón que encontré en la horizontal y de igual manera la trayectoria. La trayectoria se define como la distancia en que logra recorrer el móvil desde el cañón hasta el punto final. La única fuerza que se ve involucrada en este tipo de movimientos es la fuerza de la gravedad. Estas son algunas de las ecuaciones que se ven representadas en el tema de tiro parabólico. Aquí podemos encontrar la principal en la que se encarga de medir la distancia. Distancia es representada por una X, ya que el movimiento se encuentra en el mismo eje. Se consigue multiplicando la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Este ángulo es el formado de la parábola al eje horizontal, multiplicado por el tiempo de viaje del móvil desde el cañón hasta el piso. La segunda fórmula presentada es para obtener la longitud en Y, es decir, la altura que alcanza el móvil en el momento de la parábola, su punto máximo. Se obtiene con la velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo. El seno del ángulo se debe a que se está trabajando con el eje en Y, menos un medio de la gravedad. Como podemos ver, la diferencia entre la primera y la segunda fórmula es que esta, al estar hablando del movimiento en X, no involucra ningún tipo de fuerza externa, siendo la gravedad. Sin embargo, en la segunda fórmula aparece ya el tipo de fuerza involucrado, multiplicado por el tiempo al cuadrado. La última fórmula de la que vamos a estar hablando es para obtener la velocidad inicial. Es una fórmula, como se puede ver, bastante sencilla, en la que solo se divide la distancia sobre el tiempo. La distancia la podemos obtener de la primera fórmula y el tiempo es con medición al hacerlo de manera empírica. A lo largo de esta práctica vamos a comparar dos tipos de valores, los relacionados con la práctica empírica, ya que la realizamos, y los teóricos. Para obtener el porcentaje de error entre estos dos valores se necesita utilizar esta fórmula. Debido a que se quieren porcentajes, se tiene que multiplicar por 100, 1 menos el valor teórico sobre el valor experimental, es decir, lo que obtuvimos nosotros y lo esperado. Como ya se ha mencionado, algunos de los materiales que se utilizaron en esta práctica fueron el cañón, el cargador de cañón, una pelota, una cinta métrica, un sostén de fotocompuertas, 2 fotocompuertas y un Smart Timer. Esto para obtener resultados más precisos. Después de haber establecido todo lo teórico detrás de esta práctica, es momento de hablar de cómo lo realizamos, es decir, la metodología. Para comenzar, después de haber escuchado las indicaciones del profesor y de haber recogido el material necesario por parte del Departamento de Física, armamos el cañón con el que se decidirá generar el tiro parabólico. Después de armarlo, nos proporcionaron una pelota. Se coloca dentro del cañón principal y con ayuda del empujador se mete hasta al fondo del cañón para lograrlo enviar con mucha mayor presión. Se puede ir a niveles, pero nosotros decidimos irlo hasta el último para lograr una trayectoria mucho más elevada. De igual manera, se elige un ángulo estático para poder generar unas mediciones lo más certeras posibles. Se elige un punto en el campo, ya que lo hicimos en un campo abierto, para no obstruir o llegar a destruir alguna parte del material. Lo colocamos en un punto estático. Con ayuda de un hilo que se encuentra en la parte de atrás del cañón, se suelta y se catapulta la pelota al llegar al punto del jardín en el que decidimos. Después de haber obtenido esto, alguno de nuestros compañeros medía la distancia desde el inicio del cañón hasta el punto final. Todo esto se
repitió 7 veces. ¿Por qué 7 veces? Para generar el promedio de estas mediciones y obtener un valor mucho más certero con el que poder calcular el valor de rendimiento de este lado. Y de igual manera se utilizaron todas estas fórmulas para conocer los valores teóricos de nuestra práctica. Los resultados obtenidos durante las 8 pruebas son demostrados en la siguiente tabla, donde se muestra el número de prueba, luego el tiempo obtenido en el Smart Timer y luego la distancia que recorrió la pelota. Para obtener el valor de velocidad inicial, se utilizaron los valores obtenidos en la tabla del tiempo del Smart Timer y la distancia entre las dos fotocompuertas. Luego, implementándolos en la ecuación 3 para obtener una velocidad inicial de 7.97 metros por segundo. Luego, ya con esto, se pudo obtener el tiempo utilizando las ecuaciones 1 y 2, el cual es el tiempo del recorrido de la pelota del punto inicial al punto final, que fue aproximadamente 1.15 segundos. Luego, utilizando la ecuación 2, se utilizaron estos dos valores para poder obtener, teóricamente, el valor de la distancia que debió haber recorrido la pelota con el ángulo al que se puso, que sería un valor de 6.48 metros. Ahora, podemos ver que esto no coincide con ninguno de los valores mostrados en la tabla. Esto pues, nos demuestra que nuestros valores teóricos y experimentales fueron bastante diferentes. De hecho, al comparar el porcentaje de error, podemos ver que tuvimos un porcentaje de error del 39.27%. Y creemos que diversos factores pudieron haber afectado, comenzando por el hecho de que no teníamos una herramienta efectiva para medir el ángulo en el que se puso el cañón. En conclusión, el tiro parabólico nos ayuda a ver la complejidad que este tiene y la influencia que tiene sobre ciertas acciones, sobre ciertos objetos, que en este caso nos ayudaron nos afectaron nuestro margen de error, que fue el aire, que fue el camión de tierra y que colocamos ciertas veces en un diferente ángulo en nuestro cañón. También lo que quisimos subrayar, o lo más importante, es lo del tiro parabólico en nuestro reporte, que lo resumimos en pocas palabras como lo que nos ayuda a determinar cualquier objeto lanzado con mayor precisión que está bajo la influencia de una gravedad. Para optimizar la práctica, nosotros decidimos o damos idea de dar más información teórica y realizar más experimentos sobre ya que en ciertos puntos sí nos quedó claro, pero no. O sea, y desearíamos más experimentos sobre el tiro parabólico, que es algo muy divertido y es algo muy práctico en esta vida, y más información teórica para poder comprender más esa parte del experimento.